Los seres humanos necesitamos dormir. Esa es una realidad, al igual que muchos otros seres vivos. No importa de qué especie es, el sueño es una parte importante de la propia vida. Es el momento en el que muchas de las funciones del organismo se renuevan o se depuran o se liberan, por ejemplo, de toxinas. Es un momento muy importante y de ahí que sea tan importante la salud del sueño. Pero hay un fenómeno interesante, y es que los seres humanos, durante la etapa en la cual estamos dormidos, soñamos. Al igual que muchos otros animales, déjenme decirles que el sueño, los sueños como tal, no son privativos del ser humano. También otros mamíferos y algunas otras especies tienen sueños. ¿Son muy importantes? Sí. ¿Son totalmente naturales y solo representan un proceso biológico? No necesariamente. Déjeme que le comparta algunas historias a lo largo del programa y verá usted que no necesariamente se trata de algo enteramente biológico, sino en ocasiones, más bien, de un fenómeno mucho más complejo que pareciera ser paranormal. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primero empecemos por entender qué ocurre cuando dormimos. Los seres humanos tenemos un proceso durante el período de estar dormidos. Primero viene ese período en el cual estamos muy activos, nuestro cotidiano ir y venir, en donde nuestro cerebro está generando constantemente ondas beta. Son rápidas, son precisas, con puntas muy agudas. Es cuando estamos concentrados, conscientes, viendo, yendo y viniendo. Después, cuando ya empezamos a cansarnos y a sentirnos como que un poquito más flojitos, como que un poquito más distraídos por el cansancio, es porque estamos en una fase conocida como de ondas alfa. Ya estamos cansados, ya necesitamos reposar. Y una vez que vamos a reposar, entra un periodo extraño en el cual se empiezan a combinar varias frecuencias cerebrales entre alfa, teta, y esto va dándonos el ensoñamiento. Estamos ya que se nos cierran los ojos. Y finalmente, cuando tocamos la almohada, viene otro proceso en donde ocurre el sueño ligero. Este sueño ligero es cuando estamos en ese momento en el que ya no estamos tan conscientes del entorno, ya podemos estar incluso hundiéndonos en nuestros propios pensamientos, pero siguen siendo pensamientos conscientes, pero estamos hundiéndonos. Es el momento en el cual ocurren las famosas ondas sigma y los procesos de ondas K. Es el sueño ligero. Comienzan a hacerse cada vez más amplias las ondas y poco a poco esas ondas que se fueron mezclando con las ondas teta del electroencefalograma van dando paso al sueño profundo. El sueño profundo es una maravilla en donde las ondas delta prácticamente nos hacen ajenos al entorno. Son ondas cerebrales largas, espaciadas, formidablemente relajantes. Si una persona puede introducirse voluntariamente en un proceso de ondas delta, está dentro de un estado alterado de conciencia en donde puede conscientemente percibir un entorno maravilloso. Pero cuando estamos durmiendo, las ondas delta reflejan el sueño profundo. Ese sueño en donde el ruido, si alguien nos mueve o nos habla, no interrumpe el sueño. Hemos caído redondos y será difícil que despertemos, salvo porque hay un detalle. Este proceso del sueño tiene varias etapas que se repiten a lo largo del mismo, más o menos cada 90 minutos. Es un ciclo de sueño y el sueño profundo tiene un proceso conocido como el fenómeno REM. Reflex Eye Movement, o movimiento de ojos reflejo, o movimiento de ojos rápido. Esto, aún dentro del sueño profundo, significa que estamos soñando. Es el momento en el que ocurren los sueños y los ojos van de un lado a otro como si estuviéramos conscientes. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto?
Esta fase del proceso de dormir es conocido como la etapa de sueño paradójico, y se le conoce así, porque las ondas cerebrales que ocurren durante el momento de soñar, en el momento de movimiento de ojos reflejo, en ese momento las ondas son muy similares a cuando estamos conscientes. Ocurren ondas beta, pero todo se desincroniza. El proceso dentro del electroencefalograma es desincronizado, se van mezclando diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias. Es aquello una locura, porque es el momento en el cual nuestro cerebro nos está haciendo soñar. ¿O no? Porque también es el momento en el que ocurren los extraños sueños paranormales. Y los sueños también se dividen por su propia forma y por su propio contenido. Están los sueños comunes, los que se conocen como sueños convencionales, en donde usted sueña cosas que tienen relación con su personalidad, con el momento histórico que está viviendo, con su pasado, con su historia, sus memorias, etc. Pero son sueños convencionales en donde de pronto usted va manejando un automóvil que de pronto se transforma en zapato. O la casa simplemente desaparece y usted está en un campo lleno de flores de colores. Estos sueños, con imágenes denominadas como imágenes oníricas precisamente por lo irregular de las mismas, son sueños convencionales. Pueden o no tener un significado, pero si lo tienen está muy relacionado con usted, con su presente, su pasado, su personalidad, etc. Es donde se reflejan los aspectos psicológicos de usted. Pero luego hay otro tipo de sueños. Por ejemplo, los sueños compensatorios. Los sueños compensatorios son particularmente interesantes porque es una especie de sueño en donde nuestro propio organismo nos da algo para que estemos en paz. Un ejemplo muy sencillo sería ir a dormir con hambre y soñar con comida. No significa que su personalidad sea la comida. Significa que usted se fue a dormir con hambre y está soñando comida. Es un sueño compensatorio. Lo mismo, por ejemplo, si no fue a hacer pipí antes de acostarse a dormir, seguramente va a tener sueños que tengan que ver con eso. Son sueños compensatorios, pero hasta ese punto, todos estos sueños son perfectamente normales. Incluso algunos de estos sueños pueden ser recurrentes. Y se repiten porque representan algún trastorno de la persona, de su propia historia, algo que se quedó ahí, inconcluso, y que el psicoanalista puede utilizar para ayudar. Estos sueños pueden ser recurrentes, aunque hay una clasificación diferente. Después vienen las pesadillas. Las pesadillas pueden tener un componente perfectamente natural. Comió mucho, está preocupado, tomó alguna sustancia que le está provocando alteraciones, está en un momento tenso de su vida, etcétera, 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 etcétera. Pero las pesadillas pueden ser simplemente un proceso biológico, un reflejo del estrés, de su historia y su personalidad. Volvemos a lo mismo, son sueños enteramente naturales y que caben perfectamente en el diván de un psicoanalista o de un terapeuta, si es que usted requiere revisar su salud mental a través de esto. Pero después de eso, y cerrando la puerta de lo natural, entramos en un territorio inusual en donde ocurren los llamados sueños lúcidos, extraordinariamente raros, en donde una persona controla plenamente su sueño y está plenamente consciente de que está soñando y dirige su propio sueño. Son inusuales y representan una especie de conciencia dentro de la propia conciencia. Así que suelen ser muy particulares y pueden ser estudiados y pueden ser practicados para lograrlos. De ahí que se considere que no son enteramente naturales. Y después vienen los sobrenaturales o paranormales. Estos corresponden, por ejemplo, a los episodios de precognición. Sueños premonitorios en donde una persona puede soñar que algo va a ocurrir y al final del día ocurre. No ocurre durante la conciencia porque entonces sería una visión. Esto ocurre como un sueño, pero se cumple. Y no debería de ser porque aquello no existía. ¿Cómo puede cumplirse? Y hay cientos de ejemplos. Después vienen los otros. Los sueños inspiradores. Personas que despiertan sabiendo algo que no debieron haber sabido. Por ahí en algún momento les compartí un vínculo para un libro. El hijo perdido de Palermo. Es un libro formidable que escribió un amigo nuestro y resulta ser que ese formidable libro lo escribió a partir de sueños.
Claro que es un hombre muy inteligente que sabe escribir, pero la idea central y todo el contenido de datos históricos fue a través de sueños. Y eso no es todo. Él pudo corroborar que estos sueños eran reales, porque la evidencia que encontró cuando hizo el viaje para investigar arrojaba que los datos que él recibió en sueños eran históricamente correctos, cuando él no tenía forma de saberlo. Se dice que también ha habido quienes han compuesto grandes obras musicales a partir de un sueño, y que grandes ideas científicas, tecnológicas han surgido a partir de sueños. Por ello, caen dentro de un territorio de lo paranormal. Son los sueños inspiradores o sueños de información. Y después vienen estos otros sueños extraños, los sueños de contacto. Esta es una parte que a mí me ha fascinado siempre. Y es que durante esa fase, la fase REM del sueño, donde los ojos se mueven, donde ocurren los sueños y las ondas cerebrales son paradójicas, es decir, similares a las que ocurren en conciencia, en ese momento, aún las personas que no son habitualmente sensitivas, aún las personas que no tienen alguna capacidad de mediumnidad, pueden percibir cosas, recibir mensajes, establecer contacto. Es impresionante todo lo que puede ocurrir ahí. Y claro, también existen los médiums oníricos, aquellos que al soñar encuentran un montón de información. Por ahí tenemos el caso de Edgar Cayce, que era un hombre que caía en un sueño profundo y posteriormente de ese sueño profundo entraba en una fase similar a la REM y recibía mensajes de aquellos que habían muerto, localizaba cadáveres de soldados a través de este medio y de muchas otras cosas. Así que todo lo que involucra al sueño es impresionante. Simplemente el hecho de que cuando uno cae a los brazos de Morfeo comiencen a depurarse, por ejemplo, los ojos. El fenómeno de la polarización durante el sueño es importantísimo para la salud oftálmica. Pasa de la memoria temporal a la memoria permanente y lo que no sirve se desecha. Existen intercambios de un montón de sustancias cerebrales durante el sueño. Y sin embargo también ocurren fenómenos paranormales. Le platico varias historias que las personas del auditorio nos han compartido. Maritza, nuestra amiga Maritza, que siempre está en el chat, nos ha compartido una experiencia. Ella nos cuenta que, pasado algún tiempo del fallecimiento de su padre, ella comenzó a tener sueños extraños. Estaban a 2 semanas de cumplirse el primer aniversario luctuoso, cuando ella comenzó a tener estos sueños que realmente eran extraños, porque ella estaba consciente de que su padre estaba muerto en esos sueños y le preguntaba qué pasaba, y otra vez volvía el sueño y al día siguiente y así sucesivamente. Eran sueños raros. Algo quería decirle aquella visita en sueños y ella no lo entendía. De pronto, aquella semana, la primera semana, tiene un sueño en donde ve a su padre con algo que parece ser un cheque. Uno de esos cheques bancarios, un cheque del banco. Y ella no entiende de qué se trata y lo platica a su hijo. A la mañana siguiente, cuando están desayunando, le platica a su hijo acerca de aquellos extraños sueños y de todo lo que eso ha significado. Maritza se queda pensando si su padre estará enojado porque no le llevó flores hacía algún tiempo. Y de pronto le viene a la mente la idea de si no estará enojado su padre porque en realidad nunca arregló lo del seguro de vida. El hijo le pregunta ¿de qué seguro de vida hablas? Y ella contesta que en vida su papá siempre le dijo que había contratado un seguro de vida para ella y para su mamá, y que cuando muriera se hicieran cargo de cobrarlo para que las dejara protegidas. Era un hombre muy previsor, era una persona muy inteligente en ese sentido, y cuando falleció, Maritza fue a preguntar a una especie de banco donde estaba suscrito y ahí no había nada. Después llamó a una institución chilena que se dedica para todos estos temas y que tiene todas las informaciones y se llama Chile Atiende. Y ahí le dijeron que no le podían dar la información por alguna razón. Sumida en la tristeza, se despistó y no lo volvió a tener en cuenta. Tras platicar con su hijo, el hijo le dijo, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. El muchacho se pone en contacto con Chile Atiende, va pasando de una mesa a otra, llamando, hasta que alguien le dice, sí, efectivamente, hay
Hay una póliza de seguro de vida a nombre de Maritza y su madre. Tienen que venir a firmar el día jueves. Bueno, pues ya está. Qué raro fue todo esto y bueno, van allá. Llegan a la ventanilla, los pasan con una señorita muy mona que les hace la plática en lo que tramita su cheque. Cuando les entregan el cheque, recáspita, es exactamente igual al que ella soñó que su papá le enseñaba, exactamente igual. Ella le comenta a la chica que le está atendiendo, qué casualidad, fíjese que yo soñé con mi papá hace unos días, mi papá falleció, usted lo sabe, y soñé con él varias veces y me mostraba un cheque igualito a este. ¿Cómo? ¿Cuándo soñó eso? Desde hace 2 semanas para acá era insistente. Yo soñaba cada noche y se veía enojado porque me enseñaba esto y yo no le entendía de qué me hablaba. Dice, rayos, qué casualidad. ¿Sabe usted que si no venían a firmar hoy, mañana, ya no era válido el seguro? Este era el último día en el que lo podían reclamar, de lo contrario se perdía. Y ya no podrían haber hecho nada. A partir de ese momento y tras cobrar el cheque y hacer los diferentes pagos que había que hacer y repartir los recursos conforme estaba estipulado, solamente tuvo un sueño. Tras todo eso, aquella noche ella se acuesta a dormir como siempre. Cuando llega el momento de soñar, vuelve a soñar con su padre. Parado, ahí, en la puerta, mirándola. Ella se voltea y le dice, papá, ¿usted aquí otra vez? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa y se sienta? Aquella visión le responde, no puedo, ya me tengo que ir. Sonriente, contento, de una pieza, no como cuando falleció. Contento, de una pieza, muy bien, y lo vio como se marchaba alegremente. Se había resuelto el problema, ¿no cree? Este es un sueño de contacto. Los sueños de contacto suelen tener muchas variantes también. Se caracterizan esencialmente porque hay un contacto con alguien que ya no está aquí o que ya está por llegar aquí. Eso es lo más extraño, que hay personas que ya están muertas, hay personas que aún no nacen y hay personas que siguen con vida y sin embargo llegan a darse estos sueños de contacto. Es una fenomenología extraordinariamente compleja en donde puede darse desde información sobre algo importante como el caso de Maritza, en donde puede hacerse una despedida, una presencia que se acerca solo para despedirse e informar que está bien, o algunas veces son advertencias de algo que está por ocurrir, de algo grave, algún tipo de venganza también en sueños, que es terrible. Cuando esto ocurre, el fantasma vengador llega a ocurrir durante sueños, y son sueños de contacto, y finalmente también están aquellos de petición, en donde una persona ya fallecida se acerca a una persona viva mediante sueños para pedir algo, algún tipo de favor, algo. Es muy interesante todo esto, porque en teoría no debería de existir, pero tal como el caso de Maritza, hay otros casos en donde se puede comprobar la información que el contacto estableció. Este caso nos lo comparte Diana. Simplemente digamos que es Diana. Ella una noche está soñando cuando de pronto entran a su habitación 2 personas. Es algún momento muy entrada la madrugada, puesto que ella se había acostado tarde. Y una de ellas es una parienta de su mamá, la otra es una señora con la que había tenido poco contacto. La parienta de su mamá era una persona muy querida, digámosle María. María era una señora muy querida que siempre fue cercana a la familia. La otra señora era conocida, siempre con amabilidad y eso, pero era conocida, era familiar político de un pariente suyo, así es que la relación era nula. La señora A. De pronto las ve entrar, pero ella está absolutamente consciente de que ambas están muertas. La señora María había muerto algún tiempo atrás, algunos años, y la señora A había muerto un mes atrás. En su sueño, ella se levanta, incorpora y les pregunta qué hacen ahí. ¿Por qué están ahí? ¿Qué les pasa? Aquellas 2 mujeres saludan cortésmente y, después de un momento, la señora María retrocede, dando paso a que la señora A se acerque y sea quien hable. Y lo que dice es, por favor, ayude a Lidi. Por favor, ayúdele. Nuevamente,
Nuestra amiga Diana pregunta ¿por qué? ¿Qué le ocurre? ¿En qué le puedo ayudar? Pero ya no hay respuesta. Aquellas dos personas retroceden, dan la vuelta y salen de la habitación desvaneciéndose. Es el momento en el que ella despierta con mucha claridad en el sueño. Las dos personas se veían bastante bien, con mucha claridad. No eran imágenes difusas, no eran sombras, eran ellas. Tenían movimiento, no como de fotografía, sino como personas vivas. Era un sueño raro. A la mañana siguiente, cuando despierta Diana, lo primero que hace es buscar el teléfono de aquella chica, de Liddy, y tratar de contactarla. Cuando la contacta, le dice a bocajarro, ¿sabes qué? Soñé con tu mamá y tu mamá me pidió esto. La señora A era la mamá de Liddy. Así es que a bocajarro se lo suelta. Soñé con tu mamá. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? La respuesta es no pasa nada, todo está muy bien. Bueno, pues un sueño nada más, disculpa que te moleste. No, no te preocupes, conserva mi teléfono, ya sabes que siempre hubo buena relación, pum, se acabó la comunicación, ya está perfecto. Y la vida sigue y vamos acá y vamos allá y venimos para acá y vamos para allá. Y entonces ocurre que Liddy vuelve a llamar, esta vez para pedir ayuda. Cuando Diana le pregunta qué ocurre, ella responde, me involucré en un fraude. Con la casa de mis padres. Necesito ayuda, me van a meter presa. Inmediatamente Diana le dice ven a mi casa. Diana tenía conocidos en los Estados Unidos, así es que hace todos los arreglos para que aquella mujer vaya a los Estados Unidos a vivir y no corra el riesgo de acabar en una prisión, peligrosamente. Solo Dios sabe qué fue lo que pasó en realidad. Pero la petición de aquella visión era ayudarla, así es que lo hace, lo ayuda ya. Cuando esta mujer ya está en Estados Unidos y confirma esa noche, Diana vuelve a tener un sueño. En ese sueño ella vuelve a observar, pero esta vez ya no es lo mismo de la vez anterior. Esta vez se aparecen contentas. Se les ve bien a las dos mujeres. Ahí aparece una mujer que no había aparecido en la primera visión. Ninguna de ellas habla. Pero cuando Diana observa detenidamente se da cuenta que la tercera mujer que aparece es la abuela de una conocida, la madre de una conocida, pues. Por lo que a la mañana siguiente le marca por teléfono y le vuelve a decir, oiga, disculpe, yo soñé con su abuela el día de ayer. Y no sé a qué se refiere esto. Y aquella mujer le dice, ¿cómo es posible? No, yo solo le estoy diciendo, a lo mejor allá, lo sé. Olvidé ir, como cada año en el aniversario, a llevar flores. Diana era una persona con una sensibilidad especial, obviamente. Y estas informaciones de contacto podrían parecer simples casualidades, pero no existen las casualidades en el reino de lo paranormal. Efectivamente, aquella mujer a la que llamó había olvidado llevar las flores, de ahí que, en la visión, la tercera mujer se viera triste. Pero de ahí también que ese relato de Liddy fuera tan clave. La chica estaba involucrada en un problema legal, jurídico, que iba a terminar con ella en prisión. Yo no sé si era culpable o no, iba a terminar en prisión. Pero Diana ni siquiera tenía contacto con esa chica. Desde hacía muchos años que no se hablaban, le costó trabajo ir llamando de casa en casa para conseguir el número. ¿Cómo rayos podría haber sabido que aquella joven estaba en problemas mediante un sueño de contacto con una petición? La pregunta aquí sería, ¿qué habría pasado si no hubiera hecho caso? ¿Habrían regresado a reclamarle? ¿Habrían insistido en repetidas ocasiones? No lo sé. Este relato nos lo comparte Janet desde Colombia. Ella nos cuenta parte de su vida. Era hija de una familia que tenía varios hijos, creo que 7 hijos. Y el padre era especialmente estricto. Y si bien era un hombre educado, guapo, grandote, bien vestido, decente, era una persona decente, correcta, pero increíblemente estricto, al punto de que Diana, si quería ir a bailar con sus amigas, tenía que ir a las 4 porque a las 7 tenía que estar de regreso. Cerca de su casa, en ese barrio, se organizaban las famosas Coca-Colas bailables, que eran exactamente una tardeada, un grupo de chamacos que se juntaban y empezaban a pegar de brincos. No era una relación formal. No era el novio, nada. Pero el papá siempre le había dicho que si traía a alguien sería con el que se casaría, o nadie.
Por lo tanto, era terrible, y si se le llegaba a hacer tarde por cualquier historia, bueno, al llegar a casa estaba el padre, que era muy severo. Tan severo que cuando llegó el tiempo de estudiar, a ella no la dejó estudiar. Las mujeres no deberían de estudiar. Así se lo dijo. Y aun cuando él tenía un excelente empleo, que incluso le daba un bono para los estudios de los hijos, no permitió que ella estudiara. Así que con el paso del tiempo ella desarrolló una animadversión hacia todo esto. Era la chica rebelde, era la chica de las ideas locas, era la que no le importaba, y comenzó a actuar por cuenta propia, haciendo las cosas como ella las quería. Y claro, también defendiendo a las hermanas, que también estaban muy sometidas. El padre, ciertamente, parecía ser adverso a esto. Ella se volvió la enemiga, y claro, la mamá no podía hacer gran cosa, porque el padre era un padre dominante. Va pasando el tiempo. Y al paso del tiempo, él fallece, cercano a los 80 años. Muy grave, muy feo. La muerte no llegó rápido, en el sentido estricto de la palabra, tardó casi un mes, convaleciente en un hospital donde se asfixiaba, donde había que correr a sentarlo porque se estaba ahogando y se le veía el espanto en los ojos. La muerte no es bonita, pero hay formas todavía peores, y una de ellas es estar consciente de que te estás asfixiando y no puede entrar el aire hasta que finalmente un día, ¡pum!, cayó muerto. Y a partir de ahí, ella comienza a soñarlo. Pero comienza a soñarlo feo. Siempre. El sueño era con esa sensación de miedo cuando ella era jovencita y que llegaba a la casa corriendo pensando me va a golpear, me va a regañar, me va a decir. Esa misma sensación, y en su sueño ahí estaba él. El fallecimiento se dio en el año 2008 y aquellos sueños se fueron prolongando por mucho tiempo, al punto que, al llegar el año 2015, ella tiene muy presente y anotado en su diario que el 21 de febrero tuvo el sueño más feo de todos, porque en su sueño ella entraba a casa y encontraba a su padre con su traje, su sombrero, pero con un rostro horrible como de un pez. Podrido, feo, ojos rojos, una cosa atroz que la hizo despertar del espanto, latiendo el corazón como si se le fuera a salir de la boca. Una cosa horrible. Pero había un detalle. En ese sueño ella, cuando se acerca a su padre para saludarle, en lugar de saludarle dándole un beso, se acerca y le dice, por favor, no se meta más en mis sueños, no quiero seguirlo viendo. Por favor. Casualmente al otro día era cumpleaños de Janet, así es que bueno, ya. Al día siguiente se olvida de aquel sueño horroroso. Hay celebración, hay pastelitos, hay regalitos, todo aquello, y ella siempre se acordaba de una amiga del trabajo. No es que fueran cercanas en el aspecto de que fueran una a la casa de la otra, no. Simplemente se habían llevado muy bien en el trabajo y la amiga siempre la llamaba a ella en su cumpleaños el día 22 de febrero y ella siempre llamaba a su amiga el 24 de febrero en su cumpleaños. Y se echaban flores y a veces se reunían a tomar un café, a platicar de los trabajos, de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día no hubo llamada. La amiga no la llamó. Se quedó triste. Pero al otro día, por la mañana, sí que la llama la amiga. Se disculpa porque estaba fuera de la ciudad, en un lugar donde no había señal y no pudo llamarla. Es 2015, qué pena. No servía el celular, ay, qué pena. Total que le dice, no te preocupes, qué bueno que me llamaste, no sabes qué gusto me da. Oye, tengo un mensaje para ti. ¿Sí? ¿De quién? De tu papá. No bromees. No bromees, ya sabes que él falleció hace años, murió en el 2008, por eso te lo estoy diciendo, tengo que darte este mensaje. Tengo que darte este mensaje porque me habló en sueños. Janet había estado teniendo esos sueños horribles mucho tiempo y el último había sido horrible el día 21. Bueno, esta mujer tuvo el sueño el día 22, es decir, al día siguiente. En el sueño ella veía a el papá de Janet, que se acercaba y le decía, soy el papá de Janet, quiero hablar con ella. Estaban en una fiesta. En el sueño, ella, Janet, su amiga, todos estaban en una fiesta cuando llegaba el papá. La amiga le decía, claro, ahora la llamo. ¿Quiere que le traiga a usted algo de tomar? Solo tengo cervezas. A lo que aquel hombre le decía, no, cerveza no. Esta chica, la amiga de Janet, entraba a buscarla en su sueño, llegaba y le decía, oye, te está buscando tu padre allá afuera. Ah, ofrécele algo, ahora voy. Bueno, ya le ofrecí, pero solo tengo cerveza y me dice que no toma cerveza. Ofrécele un tinto. Un tintico, tinto, un café. Ah, bueno, sí, y ya iré para allá.
Regresaba y le ofrecía el café. Y entonces en aquel sueño este hombre le decía: «No me puedo demorar porque ya me tengo que ir al trabajo. Solo quiero darle muchos saludos a Janet. Salúdela por favor de mi parte. Que sepa que ya está todo bien». Cuando Janet escucha aquel relato le dice: «Bueno, ¿y cómo supiste que era mi padre?» «Porque él me lo dijo». «¿Y cómo era?» Y aquella mujer, la amiga que nunca conoció al papá de Janet, porque nunca fue a su casa y su papá estaba en la casa, le empezó a describir con lujo de detalles la apariencia, la forma de vestir, el bigote, el color de la piel, el pelo, cómo se peinaba, cómo se vestía, todo era exactamente como ella lo recordaba años atrás, antes de que enfermara gravemente. ¿Y sabe algo? A partir de ese momento, Janet no volvió a soñar con su papá. La pregunta que ella se hace es por qué todo el tiempo había soñado esos sueños feos, sueños crueles como ese último sueño que la había perturbado tanto. No lo sé. Quizá faltaba algún detalle, algo que se resolvió ahí, con aquella amiga. Quizá unas palabras de consuelo, quizá un poco de paz, perdón. El perdonar es clave. Quizá a partir de ese sueño, Janet perdonó a su papá por no haberle dado educación universitaria, por haber sido tan estricto, por lo que usted quiere y mande. Y eso le permitió seguir su camino. ¿Usted qué pensaría? Ahora, no todas las presencias que se pueden manifestar a partir de un sueño van a ser presencias positivas o personas que buscan dar un mensaje. Así como en la vida real, cuando alguien experimenta una presencia paranormal, puede estar experimentando una entidad oscura, una entidad demoníaca, etc. En los sueños también puede ocurrir eso. Prueba de ello es este relato de Amy. Amy nos cuenta una historia extraña que vivió en Colombia también. Ella soñó, como se lo estoy diciendo. Estaba acostada en su cama, dormida, y comenzó a soñar con su prima de nombre J. J, en ese sueño, iba a ver un departamento para vivir. Un departamento bonito junto con su esposo. Y, casualmente, en el sueño, ella llegaba al edificio para que vieran al departamento. Subía unas escaleras ya que el departamento estaba en el segundo piso. Abrían la puerta y comenzaban a recorrerlo. Tenía 3 recámaras, tenía el baño, la cocina. Ella veía perfectamente todos los arreglos, la forma en la que estaba. Aunque le parecía un poco oscuro este lugar. Se le antojaba oscuro, a pesar de que las paredes eran blancas. En su sueño se sentía una atmósfera oscura, lóbrega. Era un departamento grande, muy bonito, pero oscuro. Y de pronto en aquel sueño aparecía una mujer. Una mujer vestida con un vestido de los años 90, con flores, cuellito redondo, arreglada. Se veía bien, se veía bonita. En el sueño, y se veía amable, una persona amable que le iba enseñando por aquí, por allá, que aquí, que allá. Era una mujer relativamente joven, además, de acuerdo con lo que nos describe Amy. La mujer parecía tener unos 30 años. Esa en su sueño. No era una visión espantosa, era un sueño normal, agradable, aunque increíblemente realista, porque ella podía ver los mínimos detalles del arreglo de esa mujer. Cuando esta mujer aparece, ella ya no ve a nadie más, salvo a esta mujer que la va acompañando hasta que le dice: «Estoy muy contenta de que ellos van a vivir aquí. Les va a ir muy bien, y tú les vas a ayudar a conseguir este departamento». Como si supiera de quién se trataba, la prima, etc. Ella no conocía a esta mujer, nunca supo quién era. En ese momento despierta. A la mañana siguiente, habla por teléfono con los parientes y les platica aquel sueño, especialmente con su prima Janet. Y les empieza a narrar cómo era el sueño y todo esto, y sorprendidos le dicen: «Precisamente, te íbamos a marcar para pedirte que nos apoyaras siendo nuestra acreedora, es decir, la que respalda nuestra oferta de renta, porque vamos a rentar un departamento». «¿Cómo supiste que íbamos a rentar un departamento?» Y dice: no lo sabía. «Bueno, es que necesitamos que tú nos ayudes porque tú tienes propiedad y puedes ser el aval para que nos den el departamento». «Hombre, pues con gusto, no sé cuánto. ¿Cómo es el departamento?» «Pues si quieres vamos a verlo». Muy bien, vamos a verlo. Esto ya es en la vida real, no es un sueño. Van allá. Y va Janet, su esposo, su hija, y van acompañados de Amy. Janet es la prima.
Cuando llegan al edificio, abren la puerta para ir a ver el departamento y en cuanto se abre la puerta ella reconoce las escaleras. Reconoce todo, cada detalle es exactamente igual. Y cuando empiezan a subir las escaleras ocurre algo muy raro porque empiezan a oír que todos los perros aúllan. Los del departamento, bueno, los del edificio y otros en la calle están aullando, es un ruido muy feo. Al punto que cuando llegan al departamento en cuestión y van a abrir la puerta, el vecino de enfrente de ese departamento abre para ver qué es lo que ocurre porque su perro, que está del otro lado en la azotehuela, está desquiciado. Saludan y punto ya. Entran al departamento y es una visión tremenda, porque apenas cruzar la puerta, Amy sabe que está en el departamento de su sueño, es exactamente como ella lo soñó. De hecho, cuando camina hacia las recámaras del fondo está esperando a ver en qué momento aparece la mujer del vestido, que no aparece. Finalmente salen de ahí y cuando ya van saliendo otra de las vecinas se acerca a saludar y a preguntar y le dicen que es que van a rentar aquel sitio, que no sé cuánto, y esta mujer les dice, pues qué bueno porque ha estado vacío mucho tiempo, ¿sabe? Y ha estado vacío y además cuando alguien lo ha rentado pues duran bien poquito y se van. ¿Cómo? Sí, pero durar poquito es un par de días y se van huyendo, dejan cosas y luego hay que ir a sacarlas. Bueno, gracias, adiós. Total, pasan los días y aun cuando Amy les había ofrecido que daba la firma para poder adquirir aquello, para poder alquilar aquello, cuando se vuelve a poner en contacto le dice, no, ¿sabes qué? No lo rentamos. Hablamos con una persona que conocemos y nos dijo que lo de los perros y todo esto está muy mal y que ahí no íbamos a estar bien, que nos vamos a enfermar. Tal como les había dicho la vecina, que la gente iba y se quedaba unos días y luego se iba. Total, no rentaron ahí, se fueron a otro sitio. ¿Por qué entonces aquel sueño que parecía ser tan amable, tan lindo todo, esta mujer tan gentil, intentando hacer que Amy llevara a sus parientes a vivir ahí, tratando de convencerla de que aquello sería bueno, que les iría bien cuando a todos los que habían estado en ese sitio les había ido fatal? ¿Será porque había un interés oscuro, un interés macabro ahí detrás? No todo lo que pasa en nuestros sueños tiene que ser bueno. Este es un sueño también muy peculiar. Y tiene que ver también con muerte. Y tiene que ver con que alguien no esté contento en el más allá y necesite algo de este plano. El relato nos lo comparte Diana. Ella era la tercera de una familia de 3 hijos, su padre, su madre y 3 hermanos. El hermano mayor, sin embargo, tristemente enferma cuando tiene unos 11 años de un cáncer fulminante, una leucemia gravísima, que termina por quitarle la vida. Tras la muerte, la mamá se apropia completamente del segundo hijo de una forma tremenda, pues, al punto de que rechaza a Diana. Se convierte en una relación muy fea. El hermano intermedio que se vuelve la niña de los ojos de la mamá, además es un sujeto que no soporta a Diana. La relación entre los dos es nefasta. Es un tipo grosero, violento, con muchos problemas. La mamá lo protege de todo, lo cubre de todo, pero a Diana la tienen por allá aventada. El papá es el que más la quiere. Es el que la cuida, el que ve por ella, el que asiste a las reuniones de la escuela, el que se sienta a platicar con ella, el que chacharea con ella, todo esto. Pero esto, al revés de que funcionara como un aliciente y un apoyo, hace que la madre y el hermano actúen peor todavía, al punto de que cuando tiene 17 años, Diana se queda sola. Papá, mamá y el hermano se fueron a vivir a otra ciudad y la dejaron sola. En un departamentito y ráscate como puedas. Nunca entendió por qué aquello. Nunca lo entendió. Pero salió adelante, se hizo independiente, comenzó a trabajar, buscó aquí, solucionó allá. El caso es que va pasando el tiempo y un buen día regresa el papá y regresa la mamá. Y ella está esperando un bebé. Y cuando nace su bebita, es la locura del papá. Es la locura, es todo lo que siempre quiso, una bebita hermosa, cariñosa, dulce. Todo muy bien hasta el 2017 cuando le detectan un cáncer de colon muy grave. Lograría sobreponerse.
Lograría sobreponerse y nace una segunda bebita que también es la locura porque además es gordita, bonita, linda. La hija mayorcita es un encanto que está por cumplir 15 años cuando en el 2019 le detectan de nuevo el cáncer al padre y esta vez es muy grave. Muy, muy grave. La celebración de 15 años de la hija se celebra en el hospital con un mini pastel porque el abuelo está muy grave. Solamente la dejan entrar a esa chica a despedirse del abuelo que fallece poco después. Es una situación muy triste. Estaba por cumplir 69 años. Cuando fallece la chica tendría 15. La más pequeña era una bebita que casi no lo recuerda. Tras el sepelio hay la cremación y deciden enterrar la urna en un lugar que al papá le encantaba. En un sitio boscoso a la orilla de un río, en un caminito donde había un montón de heliconias, pájaros, vegetación. Había estado trabajando ahí casi de voluntario, solo por el gusto de ir allá. El lugar era de la propiedad de un amigo suyo que le había permitido eso. Hacía las guías, recorriendo la vereda, explicándole a los turistas qué era cada cosa. Era un sitio que amaba y había pedido ser sepultado ahí. Lo hacen, pero poco después empieza ella a tener sueños muy feos. Sueños de enojo en donde aparecía de nuevo el papá y volvía a morirse. Sueños de pesadilla en donde le reclamaba cosas que ella no recordaba, pero en general quedaba con esta sensación horrenda de que se le volvía a morir una y otra vez. Y él estaba enojado, le tenía enojo, le tenía rabia. Pero ella no sabía bien a bien por qué. Despertaba triste, adolorida, como si alguien lo hubiera golpeado. Fue un año lo que estuvo así. Más o menos un año. Entonces, decidió ir allá donde lo había sepultado. Por alguna razón que no entiende, sintió la necesidad de ir allá. Y casualmente se encontró con su hermano, con el que no se hablaba, con el que se había odiado siempre. Ambos habían sentido la necesidad de ir allá. Y cuando llegaron allá comenzaron a excavar y efectivamente ahí estaba la urna. La urna era hermética y en el interior estaba una pequeña bolsita, un saco donde se guardan las cenizas de la persona, íntegra, intacta. Y lo único que se les ocurrió fue abrir, excavar y vaciar las cenizas directo a tierra. Su padre siempre les había dicho que quería ser uno con la naturaleza, volver a la naturaleza, ser parte de aquello que tanto había amado, y dentro de la urna no podía, la urna era hermética. Una vez que hicieron esto, ella lloró enormemente, por supuesto. Sembraron un arbolito, etc. Y no volvió a tener las pesadillas. Se había cumplido la voluntad. Algo que no habían hecho se había cumplido finalmente. Por supuesto que el arbolito se secó y sembraron otro y se volvió a morir, pero casualmente, algún tiempo después, el lugar se llenó completamente de heliconias, que es una planta local que al padre de Diana le encantaba. Las pesadillas se acabaron y solamente hubo un sueño final. Un sueño en donde se reunía, la abrazaba y le daba un beso en la cabeza diciéndole que siempre había sido su orgullo. Irónicamente la habían dejado cuando tenía 17 años. Y sin embargo, algunos días después la llama su hermano que se había quedado con la casa vieja de los papás para decirle que había encontrado una carta de su padre en donde le decía exactamente eso, que siempre había estado orgulloso de ella. Un sueño de contacto con una petición muy puntual. Ayúdame a que siga mi camino. Y esto tiene que ver con un fenómeno que se cree. No tenemos forma de decir que sea cierto, pero se cree que las personas cuando fallecen comienzan a separarse de la realidad. Ya no hay un vínculo materia, cerebro, alma, y por lo tanto ya no se pueden percibir cosas y se quedan ideas fijas, muy fijas, como por ejemplo decirle a la hija que estaba orgulloso de ella, o decirle que no quería estar en una cajita, que se quedó con esa idea de la cajita, que lo pusieran en la tierra, y poco a poco esa idea se va quedando, y entonces ya no hay otra voluntad, ya no hay otra cosa, y no les permite seguir su camino y cruzar, porque ya no tienen forma de pensarlo. Se obsesionan, es extraño, pero es algo que se cree que ocurre. Por eso es importante hacer todos estos servicios. No es tanto por lo que usted como vivo crea o no crea, sino por hacer notar plenamente
a la persona fallecida que ha fallecido y que su camino está abierto y que tiene que seguirlo y que busque su luz, y si no la ha buscado, que la luz lo busque a él. Para eso es todo este ritual, para hacer que las personas sepan que ya partieron, que ya murieron y que algo les espera allá, que sigan la luz. Ahora le voy a platicar otro sueño extraño. Mariela vivió una infancia un poquito complicada porque su madre se fue a trabajar a los Estados Unidos a buscar fortuna. Su padre, enfermo de asma y con un montón de complicaciones, no podía hacer el viaje, no podía ir toda la familia, necesitaba quedarse aquí. Así que la madre en Estados Unidos, ella, su padre, sus hermanas, se quedan juntos y muy pronto ella empieza a trabajar a los 13 años. Un año después de la partida de la madre, ella ya está trabajando de 5 a 5 para buscar ayudar al sustento. Eran tiempos buenos. Irónicamente, a pesar de todo el trabajo y las obligaciones, eran tiempos muy bonitos. Ella recuerda con mucho gusto aquella época, porque era el tiempo en el cual se podía sentar a platicar con su padre. Podía compartir cosas, decirle cosas que le eran importantes, preguntarle cosas que quería saber. Fueron los años gratos, los años en los cuales se desarrolló un vínculo estupendo entre aquel hombre y ella. Por supuesto se hacía cargo de las hermanas y de todo esto, pero no le importaba a cambio de poder acompañar a su padre, a su viejo. Cuando tiene unos 18 años se casa. Era muy jovencita. Cuando Mariela se casa, y se tiene que ir a vivir a los Estados Unidos para conseguir un mejor trabajo, para tener ingresos, etcétera, lo que usted quiere manda, y muy pronto tiene un bebé. Y entonces ya no puede venir siempre. Viene cada 6 meses a visitar al papá y demás. Y es cuando ocurre aquella tragedia, el papá muere y ella no pudo venir. Estaba allá y cuando regresa ya está muerto. Pero además ocurre algo terrible. El bebé que venía al mundo se pierde. Y no se pierde por algún descuido, sino que ella tiene un tipo de sangre muy complicado que rechaza al bebé y termina perdiéndolo. Y esto, sumado con los problemas del papá y todo eso, la destruye. Le afecta muchísimo. Pero ella se preocupa de algo muy particular y es que ella piensa que su bebé va a estar por ahí perdido en alguna parte por aquellas antiguas creencias que siempre ha habido de que los no bautizados y todo esto, y le complica la vida. Al punto en el que muchas noches enciende una pequeña vela y se pone a hacer oración para pedir que le ayuden a su bebé a seguir su camino. Cuando se entera que su padre ha muerto, bueno, es una tragedia, viene a despedirse, todo esto. 1 año y medio después fallece la mamá. Bueno, se puso grave. Ella no puede venir porque ella es la que está sosteniendo el hogar. Desde allá, desde Estados Unidos, manda recursos para la atención de la mamá hasta el día en el que muere. Pero, curiosamente, tiene un sueño. En ese sueño viene a despedirse su mamá de ella. Es un sueño de contacto, pero la madre todavía no fallecía. Pero era un sueño feo, además era un sueño con significados oníricos. Déjeme que le explique. Ella está dormida cuando de pronto ve que viene su mamá. Y viene a decirle algo. No sabe muy bien qué es. Pero en ese sueño, cuando le dice que viene a despedirse, ella sale a la calle está vacía, y ve que viene una especie de alud, de lodo, que destruye las casas, que destruye todo. Era un sueño muy feo. Era un lodo de color café, oscuro, revuelto, con basura. Cuando ella despierta está muy sobresaltada. Su madre muere 3 días después de aquello. Había estado inconsciente y fallece 3 días después. Tal como en su sueño. Había venido a despedirse, pero aquello le estaba anunciando lo que vendría, la tragedia, la muerte, todas las preocupaciones, todo eso. Era un sueño combinado, porque era un sueño de contacto y era un sueño premonitorio, era un sueño que tenía una simbología clásica de un futuro nefasto, que es este del lodo que escurre. Pasan los días y entonces ella comienza a soñar a ambos, a los padres. Los veía bien, los veía contentos, se les veía incluso hasta más jóvenes. Y hubo un sueño especial. En medio de todos aquellos sueños, el sueño especial fue con su padre. Y se le veía perfectamente bien.
Se le veía fuerte, sano, muy guapo. Ella lo recuerda como en sus mejores años. No de chamaco, sino cuando ella se acuerda de unos 15 años, que tanto le gustaba que lo acompañaba y que el papá le platicaba y lo veía bien, lo veía fuerte, lo veía grandote, con su sombrero, su gabán. En ese sueño, se acerca y le dice: «Papá, ¿por qué estás aquí? ¿A qué veniste? Tú ya no debes estar aquí». Aquel hombre se ríe y le dice: «Sí, pero no te preocupes. Vine a decirte que estamos bien, que todos estamos bien, que yo estoy bien, que tu mamá está bien, que todos estamos bien, y que estés tranquila, que ya no pienses cosas, que ya no estés sufriendo por nosotros. Adiós». Se da la vuelta y cuando ella quiere acercarse para darle un abrazo o algo, él ya se está yendo. Y de pronto se da la vuelta y de una forma extraña, sonriente, le dice: «Ah, por cierto, no te preocupes porque aquí también está un bebé. Y está muy bien. Sí funcionó. Funcionó lo que hiciste». Se da la vuelta y desaparece. Ese sueño fue el último sueño que tuvo con ellos. Nunca más volvió a soñar con ellos. Claro, eventualmente algún sueño por ahí con alguna escena, pero nunca más un mensaje. Se quedó tan tranquila. Ella jamás le platicó ni a su madre ni a su padre que había perdido el bebé. Nunca les dijo que estaba esperando un bebé. Y cuando lo perdió, tampoco se los comentó. Pero en su sueño, su papá, que venía a despedirse, acabó diciéndole aquello: «Y aquí hay un bebé, que también está bien». No tenía nombre, no le puso nombre, fue muy pronto la pérdida de aquel producto del embarazo. Solo estaba en su memoria. Ese sueño que le he narrado me ha gustado porque es un sueño tranquilizante, era un sueño de paz, un sueño que cierra un círculo. Muchos sueños de contacto hacen eso, pero no todos. Y a veces los sueños son todavía más extraños. Por ejemplo, esto que nos cuenta Marina. Ella tuvo dos fenómenos diferentes. Uno eran visiones, porque estaba consciente, no estaba dormida. Eran visiones. Simplemente parecía entrar en una especie de trance y comenzaba a ver cosas. El primero de ellos fue cuando tenía unos 11 años de edad. Y estando por ahí, despierta, comenzó a tener una visión. Como que perdió el contexto de la realidad, como si hubiera estado dormida, pero era en la mañana. No estaba durmiendo y de pronto tuvo esta visión en donde veía, ella le llama un canopy, una cubierta, como una especie de toldo, y abajo de este había un ataúd. Recordaba los detalles muy precisos. El toldo era azul y estaba el ataúd, y además lo veía en la casa de unos conocidos al lado de ella. Cuando ya sale de aquella visión se queda preocupada pero no dice nada. Unos días después, se entera de que el hijo mayor de la casa de al lado había sido encontrado muerto, lo habían asesinado. Llevaba 15 días desaparecido. Ella no lo sabía, pero en su sueño, el que estaba ahí era el hijo de los vecinos. Se quedó con remordimiento de por qué no había dicho nada, pero tampoco podía haber dicho nada. ¿A quién le podía decir? Y algún tiempo después tuvo otra de esas visiones. Le pasó lo mismo. Estaba en la casa de sus padres en su sueño, mientras que ella físicamente ya estaba en la universidad en la capital de El Salvador. En su sueño estaba en casa de los padres y volvía a ver un funeral, un ataúd, el patio de los vecinos con un ataúd. Preocupada por aquello, se asustó. No podía ser que volvieran a matar a alguien de aquel lado. Comenzó con estas preocupaciones. Llamó por teléfono a la mamá. Le explicó lo que había visto en su visión, pero no estaba dormida. Le repito que no estaba dormida. Era una visión, pero parecía como si lo hubiera estado. Se perdió de todo contexto, se perdió de donde estuviera, ya no oía, ya no percibía el entorno, solamente como si estuviera parada en aquel lugar remoto, en donde vio ese ataúd en el patio. La madre le dijo tranquilamente: «No te preocupes, no te preocupes. Simplemente piensa en otra cosa, es una visión, es un sueño, no pasa nada». Bueno, en realidad sí pasó. No pasó en la casa de junto, pero unos días después, enfrente, había muerto la abuelita de la casa y había sido velada en el patio de la casa.
tal como ella lo había visto. Y el tercer evento no deja de ser menos interesante. El tercer evento ocurrió en sueños. Más o menos fue en el 2018. Y ella recuerda que ese sueño fue muy impactante porque era absolutamente claro y preciso. Las calles, las casas, las puertas, ella iba en su bicicleta para ir a comprar algo. Y empezó a darse cuenta que la gente se metía a sus casas corriendo y alguien le decía: corra, apresúrese, porque ya vamos a cerrar, porque todos tenemos que encerrarnos. Y seguía con lo suyo, y cuando volvía sentía pánico porque todo el mundo estaba corriendo de algo que iba a ocurrir. Y estaba oscureciendo. El cielo se veía raro. En su sueño, llegaba a su casa con las provisiones y todo el mundo la recibía muy contenta. Y después ocurrió la epidemia que nos encerró a todos. Exactamente como ella lo había soñado. La gente se encerraba, corría a las tiendas y volvía y se encerraba en sus casas y nadie podía salir, tal como en su sueño. Este sería un claro ejemplo de un sueño premonitorio. Y tiene otros sueños más. Pero sería extraño poderlos contar todos y no daríamos espacio a las demás personas, pero este sueño en particular nos ha llamado la atención porque ella tiene indistintamente visiones que ocurren durante la fase beta, es decir, cuando está consciente de pronto se altera su estado de conciencia y entra en un estado similar al del sueño. Y luego tiene sueños en donde obviamente también está en la misma fase beta, en el proceso REM, y ocurren estas visiones. ¿Qué rayos ocurre con la realidad? No lo sé, pero es impactante que una persona pueda percibirlo consciente y después estando dormida. ¿Hay una conexión? ¿Hay una falla en nuestros sistemas que nos permite estar en fase consciente y tener estas visiones que son similares a las del sueño? Por eso quise explicarle cuando empecé el programa estos dos fenómenos del sueño paradójico, que las ondas cerebrales llegan a un punto en el cual son muy parecidas las ondas cerebrales cuando estamos conscientes o cuando estamos soñando. En tanto que mientras dormimos el sueño profundo o el sueño ligero o incluso en el ensoñamiento son totalmente diferentes. ¿Hay un contacto con otra realidad entonces? No lo sé. Este otro sueño nos lo comparte Columba y es un sueño increíblemente interesante porque es un sueño telepático. La telepatía es un fenómeno parapsicológico dentro de las fenomenologías psi, gamma, y ha sido estudiado durante años. Las personas aparentemente pueden transmitir ideas, pensamientos, mensajes, sin necesidad de un contacto directo, o en pleno aislamiento incluso, estando alguien en la luna y alguien en una tierra, puede haber estos mensajes telepáticos. Columba nos cuenta una historia interesante. Ella en Guaymas, Sonora, en México, se hacían cargo de un tío suyo que estaba muy enfermo. Era una persona que necesitaba ser dializada, que padecía de un problema grave. Y, si bien las casas estaban cerca, la de su madre y la de su tío, había que irse a quedar allá para estar cuidándolo. Un día le tocaba al hermano, un día le tocaba a ella, un día le tocaba a la otra hermana, y así sucesivamente. La mamá, por su parte, también era una persona con una salud un poco comprometida, una persona diabética, que en ocasiones se le bajaba el azúcar y había que correr para estabilizarla. Un buen día, ella tiene que cuidar a su tío, es el 8 de mayo. Le toca ese día cuidar al tío, así es que se va para allá. Lo atiende, le aplica los mecanismos que tiene que aplicarle para el problema renal que tenía, lo acomoda muy bien y se sienta por ahí a descansar. Cerca del tío, se acurruca, se tapa con una cobijita y se duerme. Ella estima que deben de haber sido las 3 de la mañana, cuando tuvo un sueño. En el sueño veía a su mamá, y la mamá le decía claramente: «Hija, ven, me siento mal. Ven, apúrate». Ella despierta en ese momento, mira a su alrededor y ve la hora, son las 3 de la mañana, bueno, está soñando. Y está soñando y se queda tranquila, porque sabe que su hermano está en la casa de al lado cuidando de la mamá. Así que se vuelve a acomodar,
Cierra los ojos y en ese instante entra una llamada telefónica de su hermana, que le dice: «Corre a la casa de mamá, corre». La hermana vivía un poco más allá, vivía lejos, así que no va a llegar a tiempo, por eso le marcó: «Corre, ve a verla». Ella entra corriendo a la casa de la mamá y la encuentra fría, prácticamente muerta, con el azúcar hasta el suelo porque era diabética. El hermano no la había escuchado. No la escuchó porque el hermano estaba durmiendo en otra habitación al fondo de la casa y aunque la mamá intentó llamarlo, no la oyó. La mamá intentó llamar a Columba, pero no la oyó tampoco. Pero sí la oyó en sueños. Finalmente la mamá, en un último acto reflejo, toma el teléfono y alcanza a apretar un botón y llama a la otra hermana. Pero ella siempre se acordará de que el mensaje primero llegó de forma telepática. Así que sí, durante el sueño también ocurre esto. Aparentemente en ciertos momentos de esta fase REM, donde estamos en esas ondas cerebrales extrañas, las personas desarrollan una capacidad telepática mucho más fácilmente que en plena conciencia o que en otras fases del sueño. Prueba de ello es este relato que nos ha compartido Columba. Este otro sueño me ha gustado mucho porque es un sueño de vida, no de muerte. Imelda nos platica algo que vivió en el año de 1987. Su hermana falleció y falleció muy joven. Tenía apenas 27 años y era una mujer muy bonita, de ojos claros. Le detectaron cáncer tardíamente, a pesar de ser tan joven, le detectaron el cáncer y la intentaron tratar, pero no se pudo. Falleció. Era mayor que Imelda, tenía 7 años más, así es que el tiempo va pasando. Un buen día ella tiene un sueño, en donde ve a su hermana que viene y le dice que le dé al niño. Imelda está cargando al hijo de esa mujer, de la que falleció. Y le dice: «No, no te lo puedo dar, tú ya estás muerta. Es que ya los voy a cuidar yo». «No, no puedes, tú ya no puedes cuidarlos». Era un sueño muy feo, porque estaba su hermana, pero la veía bien. Dentro de lo que cabe se veía perfectamente sana. Le decía: «Ya estoy curada, ya puedo cuidarlos». «Pero es que tú ya falleciste». «Sí, pero ya puedo cuidarlos». «No, tu esposo ya se volvió a casar, ya tiene otros hijos, tú ya no puedes estar aquí». La hermana se daba la vuelta y se iba. Pasa el tiempo y ella está esperando un bebé. Imelda. Es muy pronto en el embarazo. Ella ni siquiera ha ido a hacerse una ecografía porque tenga en cuenta que es temprano en los 90s. Cuando ella está esperando el bebé, y es carísimo eso y no es para todo el mundo, ella no lo ha hecho. Así que están adivinando que será niño, niña. Todo esto de siempre, ¿no? Y de nueva cuenta tiene un sueño. Y en este sueño viene esta mujer que le dice: «Dame tu bebé». «No, ¿cómo crees? Es mi bebé». «Ándale, dámelo para que yo lo cuide». «No, yo lo voy a cuidar. Es que mira, es igualito a mí, nada más que es niño. Pero vele qué bonitos ojos tiene los ojos idénticos a mí». Aquella parienta tenía los ojos claros. Vele su pelito, y veía el pelito negro igualito al de la parienta. Total, ella le decía: «No, no, 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 no. Tú ya estás muerta, ya vete a descansar». «Bueno, pero ya te vine a ver». Se acaba el sueño, el embarazo prospera y nace un bebé con cabellito negro, con ojitos claros, increíblemente parecido, si no es que absolutamente parecido al que ella soñó, exactamente igual. Claro, era un sueño mixto en donde había una visita de una persona fallecida. ¿O no? Este sueño a mí me parece que tenga más que ver con el propio bebé. Con ese bebé que ya venía en camino y que se cree, siempre se ha dicho que los bebés y todo aquello, que hasta que nacen, no, este ya venía y avisó quién era, y en el sueño ella lo interpreta como que es parecido a la parienta muerta. No quiero pensar que la parienta fallecida haya venido, sino que este bebé en ese sueño se mezcla y trae el recuerdo de la persona fallecida. Pero era un aviso que se cumplió, el bebé era exactamente igual a como lo había soñado. ¿Cómo era posible eso si ni ella ni su esposo se parecían a ese bebé? El bebé se parecía a la persona fallecida. Extraño. Ciertamente muy extraño. Cuando se habla de sueños, hay cosas muy, muy raras, como esta que le he platicado.
Este sueño nos lo comparte Fernanda, y Fernanda nos platica una situación triste. Su padre fallece a edad avanzada. Primero se cae, se rompe una pierna, lo sacan ya del hospital con el alta, pero cuando están en casa sufre un infarto espantoso, una falla cardíaca de aquellas que se lo lleva. Son días muy tristes para Fernanda y para toda su familia, para su mamá. El sepelio, sepultarlo, todo el proceso del duelo. Cuando ha pasado algún tiempo, sin embargo, ella tiene un sueño. En el sueño ve llegar a su papá caminando como si nada. Se le ve muy bien. Se le ve contento. De hecho, se ve más joven, bien arregladito, derechito, muy bien. Ella se acerca y lo saluda. Dice: papá, ¿por qué no me ha hablado? ¿Por qué no me había hablado? Sabe que está muerto, pero le da gusto verlo, y él le contesta: porque no era mi tiempo de venir, todavía no podía venir. Empiezan a platicar y él le dice que va a estar siempre cerca, cuidándolos, y que también va a ver por su mamá. Y se despide, pero antes de despedirse se voltea y le pide textualmente: dile a tu mamá que ella debe determinar lo que teníamos que hacer. El mensaje es extraño, porque ella no sabe qué es lo que tenían que hacer, pero después da él una serie de instrucciones y de detalles, indicaciones personales muy precisas de lo que su mamá tiene que hacer. No nos ha dicho el qué era lo que tenía que hacer, y reservamos esa discreción, pero eran asuntos trascendentes que la mamá no había hecho. El asunto está en que cuando despierta la mañana siguiente viene y se lo dice. Tal cual. La mamá se queda sorprendida y dice: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo supiste eso? Y todos los detalles eran precisos, pero ella no tenía idea, nadie le había informado de ese asunto, salvo su propio padre, que llevaba semanas de haber muerto en un sueño. No era la primera vez. Ella había tenido contacto con otras personas fallecidas igualmente en sueños. Ella lo que tiene es un fenómeno conocido como mediumnidad onírica, es decir, personas que únicamente durante el sueño y en ciertas fases del sueño pueden establecer contacto con personas que ya partieron. Lo terrible de este asunto es que cuando uno ve al otro, el otro también lo puede ver, y se vuelve una calamidad porque a Fernanda durante años la han venido a buscar en sueños personas muertas para darle mensajes. No sabe cómo ni por qué, pero tíos, hermanos de la mamá, parientes, conocidos han venido a darle mensajes para otras personas, que al compartirlos resultan lógicos y tienen un sentido y son reales. Así que este no es un sueño cualquiera. Este es un sueño de una persona con mediumnidad onírica, una capacidad que algunos desarrollan en conciencia mediante todo tipo de cosas, desde cartas, vasijas con agua, etc. Aquí se da de manera natural, en sueños. Nos ha gustado mucho saber esto porque son pocas las personas que tienen esa habilidad. Patty nos platica una historia también bien interesante y que tiene que ver con una amiga imaginaria que no era tan imaginaria. Verá, ella vivía en una casa loca. Una casa loca porque todo el mundo veía cosas que ocurrían en esa casa. Su familia ancestralmente y por generaciones habían sido sensitivos. Así que cuando ella llega al mundo y vive en esta casa, para ella era perfectamente normal que hubiera fantasmas, apariciones, todo, porque todo el mundo los veía en su casa. Y como le decía hace un minuto, cuando uno ve cosas, las cosas lo ven a uno. Así es que estaban ahí, desde los que llegaban de paso, había una presencia muy oscura, muy gravitatoria, muy pesada, que atraía a otras presencias, y sabían quién era. Además, sabían que ese había sido el dueño original de esa finca, que era una finca grandísima y antigua, y que había sido una porquería de ser humano, matón, violento, que maltrataba a la gente, que había matado empleados. Todo eso sabían quién era y lo percibían todos. Cuando ella va a la escuela, pues es cuando empiezan los problemas, porque un buen día una amiguita le dice: yo no creo en fantasmas, y ella se ríe mucho. Nos platica que para ella fue algo tan absurdo, porque era como decir: yo no creo en elefantes. Pues ¿cómo no? Pues si ahí están, si yo los veo. Y es que ella tenía a su amiga. Esto es algo muy interesante, pero Patty tenía una amiga con la que jugaba.
y la veía claramente, era una niñita. Aparentemente debe de haber tenido la misma edad, porque la describe como una niña bonita, con su vestidito, y que de pronto aparecía a los pies de la cama. Pero cuando estaba dormida. Esta es una parte bien interesante. Patty se iba a dormir, y en su sueño jugaba con su amiga. No lo hacía en conciencia, lo hacía únicamente durante el sueño. En estos sueños ella estaba consciente de que estaba soñando, pero salía de su cuerpo como si fuera un desprendimiento a jugar con su amiga. Y jugaban y se reían y platicaban y corrían por toda la casa y se escondían de aquellos otros que no eran gratos y corrían para allá y para acá. Era una buena amiga. Había veces que se sentaban a platicar durante toda la noche, hasta que de pronto llegaba la mamá y la despertaba y ella apuradamente le decía: adiós, adiós, ya me voy porque tengo que despertar. Y despertaba y seguía con la vida, pero en las noches volvía una y otra vez. Era extraño todo aquello. Cuando le preguntó cómo se llamaba, aquella niña a veces daba un nombre, a veces daba otro. Casualmente los nombres que daba generalmente correspondían a otras niñas que vivían en la misma casa. Era una casa muy grande, entonces ahí vivían varias personas, y había al menos otras 3 niñas más o menos de la misma edad. Pero por supuesto Patty le decía: no, no es cierto, ese no es tu nombre. Tú no eres fulana, tú no eres perengana, tú no eres mengana. ¿Quién eres? Y se reía la niña y seguían jugando. Era algo muy raro, porque cuando despertaba ya no había nadie. Ella volvía a su cama agarrada de la mano de su amiga y cuando despertaba ya no estaba la amiga. Aquello se fue prolongando una y otra vez, pero con el paso del tiempo también se hicieron más espaciadas las apariciones de la amiga imaginaria en sueños hasta que desapareció por completo. Pasados algunos años, ella se acordó de un detalle curioso. Y este detalle curioso tiene que ver con una visita al cementerio. Ella normalmente no lo hizo consciente. Pero pasado algún tiempo, cuando ya no está la amiga, ella se acordó de un evento y lo preguntó a su padre. En cierta ocasión el papá fue a visitar el cementerio, probablemente su mamá o alguien, un hermano que había fallecido años atrás. El papá, mientras estaba atendiendo la tumba, limpiando y acomodando, permitía que Patty fuera a jugar. Y es cuando ella recuerda que en cierta ocasión fue a la zona de nichos, en donde encontró la tumba de una niña. Un nicho de una niña. Y le gustó todo aquello. Leyó el nombre, leyó la fecha. Y en medio de ese pensar, de esa idea de lo que había ahí, pensó que esa niña estaría muy sola. Y fue cuando le dijo: ¿por qué no juegas conmigo? Y a partir de ese momento, la niña jugó con ella. Esa memoria extraña no estaba plenamente consciente. No se acordaba bien. Pero pasado algún tiempo, lo recordó. Cómo esa niña, justamente la que estaba en el nicho, la de la foto, era la niña con la que jugaba. No recuerda ahora mismo el nombre. Pero definitivamente no era ninguna de las chicas vivas que había en esa casa. Al paso de los años aquello desapareció, pero no la facultad de seguir percibiendo cosas. Pero ella es medium onírica, ella percibe los mensajes en sueños, no conscientemente. Aquí ocurre una fenomenología muy peculiar. ¿Por qué esa niña no se acordaba de su propio nombre? Y es por lo que le platicaba. Al no haber ya un contacto con la materia, al no haber un contacto con una base cerebral en donde estaba la memoria física de esta encarnación, de estos eventos, solo se quedan algunas pocas ideas que se hacen presentes ahí. Y cuando se le pregunta, por ejemplo, ¿dónde vivías?, no lo va a saber, quizá diga vivía aquí o vivía allá, y no lo va a saber cuando le pregunta su nombre, no lo recuerda. Por eso toma nombres al azar, los nombres que escuchaba o que percibía por ahí. Es un relato bien interesante este que nos ha platicado Patty, que nos refleja un fenómeno todavía más extraño de todos, que es este fenómeno de mediumnidad onírica. Pero mucho más allá, porque ella jugaba con la niña en sueños. Había un sueño lúdico que tenía que ver con divertirse mientras duerme. Es el sueño más complicado que he encontrado. Y bueno, obviamente nos han llegado a lo largo del tiempo muchísimos relatos de sueños que no podríamos compartir todos.
Ha sido un recorrido para nosotros muy enriquecedor, tratar de entender qué ocurre en la mente humana, tratar de entender que las neurociencias son la frontera entre lo científico y lo sobrenatural, y que ahí, en ese espacio extraño, están los sueños. Buenas noches y que descansen en paz.